¿Cómo están, amada iglesia? Que Dios los bendiga mucho, los cuide y que en este periodo, para las personas que de alguna manera han sido afectadas por este virus, que pueda regalar salud y sanidad, igual a nosotros, para cuidarnos, darnos discernimiento, incluso para saber dónde no estar o qué cosas evitar. Me gustaría comentarles el versículo y posterior a eso hacer una pequeña oración para que Dios abra nuestros corazones. En Primera de Reyes 2, versículo 2 dice: llegaron los días en que David iba a morir y le ordenó a Salomón su hijo lo siguiente. Le dijo: yo sigo el camino de todos los que vivimos aquí en la tierra. Tú esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y decretos y todos sus testimonios, de la manera en que está escrita en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mis caminos, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y con toda su alma, jamás, dice, jamás faltará a ti varón en el trono de Israel. Papá, te quiero poner en tus manos nuestras vidas, para que en el nombre de Jesús tú nos puedas hablar, aún a pesar de nuestras limitaciones, aún a pesar de nuestras dificultades, o incluso a pesar de la cultura que se está derrumbando, se está dañando, a pesar incluso de la situación en que vivimos. Manifiéstate y quebranta nuestro corazón, permite que puedan descansar en ti. Permite que podamos aprender y entender que hay nuevas oportunidades para luchar, para reconocer que tenemos aún tierras prometidas y que aún a pesar de los errores del pasado, tú puedes rehacer en nosotros, tú nos puedes transformar y de esta manera cuidar la cultura, la sociedad, la familia y sobre todo cada uno de nuestras propias vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que te puedas manifestar en nosotros. Manifiéstate y toda la carga, toda preocupación e incluso todo pensamiento que cada uno llegó a tener por diferentes motivos, de que no éramos lo suficientemente hombres o incluso las mujeres que no cumplían ciertas cualidades virtuosas, te pido que quites todos esos pensamientos de automenosprecio, para que podamos entender de que cada día es un día nuevo, que podemos empezar, que podemos de tu mano dejar el pasado atrás y vivir cada día como un regalo tuyo, como una promesa nueva. Te lo pido en el nombre de Jesús, que selles eso en nuestros corazones y que tu palabra, más que aquello que yo hable, seas tú reviviendo sueños, esperanzas, promesas y fe en nuestros corazones. Es la petición que te hacemos todo en este templo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Recién fue el Día del Padre y primero les quiero felicitar a todos los que son papás, desearles que Dios les dé mucha salud y que así como decía el versículo, que promesas que Dios les haya hecho a ellos, que se pueda continuar en futuras generaciones. Que como David le dice a Salomón, que el trono siempre esté en mi familia. Y eso significa de que Dios esté presente y en nuestro caso reconocer que somos reyes y sacerdotes, de que nunca falte la palabra de Dios en nuestros hogares y nuestros corazones, y que de esa manera podamos cumplir promesas, que Dios haga esta promesa realidad en sus vidas. Y qué mejor regalo, creo yo, que es desafiándonos. Y esto se los digo a todos. Nosotros hoy en día vivimos una decadencia. Y esto es algo que creo que todos nos damos cuenta. Poco a poco, las personas que tenemos valores somos vistas como retrógradas, como, ay, estos son chapados a la antigua. Y culturalmente estamos siendo avasallados. O sea, más allá de todo lo que suceda en planos políticos y todo lo que respecta al tema, culturalmente la sociedad, no me gustaría decir se está transformando, porque transformar uno lo ve para bien, se está dañando o está involucionando, está volviendo a cosas que no son buenas.
Entonces, ¿cuál es la consecuencia? De que se está perdiendo dos palabras muy importantes, que es la virilidad y la feminidad. Y al perderse, por ende se termina perdiendo la palabra familia. Porque cada uno entendemos que tiene rol, que tiene virtudes, beneficios, que tiene cualidades que son inherentes una a la otra, pero que no son iguales. Por más que yo sea hombre con todos los hombres que estamos, somos distintos. Y nada nos va a hacer ser iguales. Porque el hecho que yo tenga menos cabello que alguno ya me hace distinto. Somos seres totalmente distintos uno al otro. Y eso es hermoso. Porque en la unidad no es uniformismo. No tenemos que ser idénticos para ser iguales. O mejor dicho, para ser uno. Eso es uniformidad. Unidad es a pesar de las diferencias, a pesar de aquello que no me hace parecido a alguien, sea físico, psicológico, espiritualmente, etcétera, etcétera, sí podemos llevar a un acuerdo. Entonces, ¿por qué hice esta pequeña introducción? Justamente porque se está perdiendo la palabra virilidad. Y más allá de una reteada, me gustaría poder cuidarla. Y de la mejor manera es poder explicando o poder exaltando las virtudes de ella. Así que incluso las mujeres pueden aprender mucho porque son rasgos que caracterizan a todas las personas, no solo al hombre. Pero si el hombre no las cumple, pierde esta palabra. Entonces puede aprovechar igual y si no vino el marido, mira esto, si no, no te hagas el opa. Entonces, ¿por qué llegó este tema? Voy a ver qué hora es, perdón. Bien, para hacer al punto. Hace unos días atrás, no sé si se acuerdan, pero creo que hace un poco menos de un mes, había predicado sobre el hermoso andar. Y justo hablaba con dos amigos y hacíamos comparaciones sobre cómo caminaban las personas. Y por ejemplo, yo le decía, normalmente una persona para mostrar seguridad camina un poco abierto. O sea, no, tampoco no hay idea, pero sí muestra que tiene dominio en un lugar. Abre las manos, brota pecho. Entonces la mayoría de las personas suele caminar ahí. Y eso denota, por ejemplo, flojera. Y justo uno de mis amigos, él empezó a decir, por ejemplo, mi suegro odiaba que caminen con las manos atrás. Y él les decía, ¿qué son maleantes? ¿Qué estás ocultando ahí? Y otro dijo, y mi suegro, dijo él, si te ve con las manos en el bolsillo, te dice, a ver, mijito, si estás con sueño te vas a dormir y volvés. Eso no es de hombre. Y esa palabra con la que terminó, eso no es de hombre, me llamó la atención. O sea, no digo sea o no sea, denote o no denote flojera, pero sí me llamó la atención. Y por eso quise ver qué cualidades sí son características que debemos tener. Entonces, como les decía, hoy vivimos un mundo y en una época llena de rebeliones disfrazadas de revoluciones. La gran diferencia entre esas dos palabras es cuál es la actitud con la que se hace. Revolución es un fin bueno, pero rebelión es cuando hay sublevación, cuando no se respeta algo. Viene de rebeldía, de hecho. Entonces, y poco a poco, les decía, se está perdiendo esta palabra. Y la gran consecuencia es que al hombre se lo está viendo como una especie de Homero Simpson. Y esto es trágico. Y ojo, yo no quiero ser alarmista ni nada por el estilo, siempre repito eso. Pero ¿a qué me voy? Se quiere de alguna manera identificar al hombre como un Homero Simpson en el sentido de que sea un buen tipo, pero que no tenga las cualidades que debería tener un hombre. De hecho, el tema no me dejó alguien, pero le quería poner patriarcas versus Homero Simpson. Porque poco a poco eso es lo que se quiere mostrar. La hombría que se está deshaciendo y se está desvaneciendo. Entonces, yo no soy de ver series, solo he visto una serie en toda mi vida, pero yo les hago una apuesta. No les quiero apostar porque no es algo muy de Dios, es un sentir, es un dicho, mejor dicho, vale la redundancia. Vean ustedes 2 series de Netflix desde el 2018 hasta hoy y se van a dar cuenta de que el hombre, su manera de ser es la del opa, la del que solo da plata, que nadie en su familia lo respeta,
y que, por ejemplo, es torpe, o sea, es un Homero, es un alguien que sus consejos no son buenos, es alguien que todos sus hijos, que para empezar sus hijos son totalmente ahorita modernos, por no decir otra cosa, porque hasta pueden censurar el video, y no lo respetan, dicen que es un antiguo. Eso es lo que se está mostrando. Y hay una palabra muy famosa que se está utilizando bastante el día de hoy, que se lo está desconstruyendo. Y la gran consecuencia es qué va a pasar con los hijos, qué va a pasar con nietos, qué va a pasar con futuras generaciones. Entonces se está dañando mucho el sexo masculino. Y las consecuencias pueden ser catastróficas. Nosotros nos venden algo muy bonito en países del primer mundo, pero no nos damos cuenta cómo verdaderamente está la sociedad, cómo está destruida la familia, en familias del primer mundo. Cómo, bueno, sería un tema muy largo de explicar, pero tengo varios amigos que han ido a ciudades, a países, por ejemplo en Canadá, en Quebec, y la familia es totalmente disfuncional y los niños ya no se respetan. A los 10, 12 años ya empiezan a tener sexo. Estamos hablando de niños, 10 años, y es algo muy normal. O sea, me comentaban, por ejemplo, que las niñas aprovechan que ni siquiera les bajó el periodo para no embarazarse y tener sexo. Entonces, fíjense cómo uno dicen, no, que son países que ya están evolucionados, que culturalmente están en otra. Y a la hora de la verdad, a la hora de conocer la situación cultural, están dañados, están destruidos. Y poco a poco esa es la cultura a la que quieren inculcarnos. Entonces, ¿qué es la virilidad y por qué es importante? Si yo les pregunto a cada uno, específicamente ahorita a los hombres, ¿qué entendés por virilidad o qué entendemos? No va a decir que no falte nada, ser capaz de sacrificarnos, ser capaz de darlo todo, etcétera, lo cual es algo loable. Pero si preguntamos al corazón, ¿qué se entiende por virilidad? A la sociedad en sí. Lamentablemente lo que el corazón hablaría, que es sentirse hombre, es todo lo contrario. Lo que la cultura hablaría, el que es sentirse hombre, es ser el conquistador, el que tiene más mujeres, el que tiene harto poder, el que tiene harta plata. ¿Y eso por qué? Hay un libro que leí hace un tiempo atrás que me llamó mucho la atención, varias cosas, no todo, que se llama Machismo y Matriarcado. Y da a entender algo, o sea, es un libro bien interesante en muchas cosas, pero da a entender algo. Nosotros vivimos un falso machismo que se volvió en matriarcado. ¿Cuál es el punto? El padre se la hace a la mujer lo bota, le dice a sus hijos, hijo, vos tenés que ser hombre, no tenés que ser como tu padre. Tu padre no sabe lo que es ser hombre. Pero el hijo, ¿qué es lo que entiende? Primero la mujer, la figura que tiene paterna es la del infiel. Y lo mínimo que se va a esperar es que le toque un infiel. Y el hombre, el hijo, lo que va a entender es, no tengo que ser como mi padre, pero tengo que ser hombre. ¿Cuál es la figura paterna que tengo? La de mi padre. Entonces al decirle, tenés que ser hombre, lo primero que va a hacer es lo que hacía el padre. Y eso se vuelve un círculo vicioso. Así como la madre se volvió la autoridad máxima porque el padre fue un desterrado, un exiliado. Entonces lo que sucede es, va a suceder lo mismo con su hijo. Y otra vez se va a repetir el ciclo. Y si se repite el ciclo, se va a repetir en el nieto. ¿Por qué? Porque es algo que se volvió parte de la cultura. El hombre dejó de ser la figura paterna, la figura de autoridad, por no asumir la virilidad, por no asumir el ser cabeza de hogar, que es el patriarca de la casa. Entonces, la mujer se vuelve la cabeza de hogar. Y obviamente es una carga difícil para una mujer ser cabeza sola. Entonces, ese es el gran problema que ha habido, la disfuncionalidad de la familia. Y por eso es importante reformar la cultura, involucrar de nuevo la palabra virilidad y cuidar la familia. La familia es la institución más importante que existe en el mundo. Es más importante que cualquier gobierno. Es más importante incluso que la iglesia, porque si la familia no está unida, la iglesia no va a poder estar unida.
Familias unidas crean familias sólidas y sanas crean comunidades sólidas y sanas. Y al no haber una comunidad, la familia sólida y sana, va a haber total disfuncionalidad en la cultura, en la sociedad. Y por ende vemos lo que estamos viendo. Y bueno, ¿cuáles son cualidades que deberíamos tener? Repito, son cualidades que debemos tener todas las personas. Son virtudes las que vamos a mencionar. Pero existe mayor responsabilidad en cada uno de nosotros como hombres que sean parte de nuestra vida. Y la primera cualidad es la palabra. Y cuando me refiero a la palabra, no es solamente al conocer la palabra de Dios. Me refiero a nuestra palabra. Lo más importante que nosotros tenemos es nuestra palabra. ¿Por qué? Porque inclusive nuestros cuerpos no son propios. Nuestros cuerpos, según la palabra, pertenecen al cónyuge y a Dios. Pero la palabra sí es algo propio y es lo más importante que tenemos. Y es lo que más se está desvalorizando de las personas. Fíjense cómo nos damos cuenta de esto. Para decir sí, mínimo tenemos que decir, te lo juro, te lo prometo, pero es verdad, llamarle a alguien, porque nuestra palabra perdió poder. Nuestra palabra dejó de ser veraz. Y fíjense que el mismo Jesús dijo, no juren, no hagan juramentos ni por el cielo, ni por Dios, ni por nada. Que tú sí seas así, directo. Y por eso es que, fíjense, cuando el cura, el sacerdote, el pastor o la persona que realiza una boda, le dice, decime, ¿aceptás estar con ella sí o no? No le dice, por favor, demostrame que de verdad querés estar. Te lo juro, te lo prometo. No, es un yes, es un sí, un yes I do, un sí acepto, un oui en el idioma que les dé la gana, pero es solamente un sí. Y el punto es ser fiel a tu propia palabra, porque no se lo ha dicho ni a una mujer, no se lo ha dicho ni a una autoridad religiosa, te estás dedicando a Dios con tus palabras. Por eso es que incluso Romanos 10, cuando dice el que confiesa con su boca es para salvación, no es por hacer una oración bonita cuando uno conoce a Dios, es porque de verdad se está entregando a Dios. Pues muchos dicen, no, que la oración de la fe la he hecho unas 20 veces. No se trata de cuántas veces la has hecho la oración de la fe. Se trata de que de verdad la has declarado en tu vida. El te acepto como Señor y Salvador es cosa seria. Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador no es una oración simplemente bonita. Es un compromiso. ¿Por qué? Porque las palabras que nosotros emitimos son compromisos. No hay cosa más fea que una persona sin palabra. No hay cosa más desvalorizante para alguien que una persona no sea fiel a su palabra, a aquello que dice. Por eso es necesario pensar bien lo que vamos a decir, porque un hombre vale lo que vale su palabra. Y bueno, no hay nada, repito, no hay nada más viril, más invaluable que uno ser responsable por lo que ha dicho, aún así no le guste, pero sí ha dado su palabra. Con nuestras palabras podemos transmitir virtudes, podemos transmitir honestidad, integridad, pero sobre todo, como les dije hace rato, fidelidad. Y la mayor fidelidad que nosotros podemos transmitir con nuestras palabras es primero a nosotros mismos. Ser responsable por lo que decimos. Esa es una virtud que se está menospreciando, se está minimizando y se está extinguiendo en la sociedad. Y eso es grave. Porque ahora tenemos que mostrar 10.000 argumentos y tenemos que hacer 10.000 cosas para darle peso a nuestra palabra. Y no debería ser así. Que nuestro sí sea sí. Segundo es el ímpetu. ¿Dónde te lo puse? Porque me acordé del caminar con las manos en el bolsillo. El ímpetu es algo único. Una de las frases que más se repite en la Biblia posterior al no tengas miedo es el esfuérzate. Lo ha dicho desde Moisés a Josué en el Pentateuco, en el 5.º libro, del esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Dios estará contigo donde quieras que vaya. Lo ha dicho en reiteradas ocasiones, está en las Escrituras, incluso hasta en el versículo que les he mencionado, el esfuérzate y sé hombre. El esfuerzo es una cualidad de nosotros.
Y repito, nada en la vida es fácil. Todo en la vida requiere riesgo. Y para ejecutar un riesgo, para ir por el riesgo, necesitamos esforzarnos. Creer en que podemos conseguirlo, pero también esforzarnos. Entonces es necesario. El ímpetu tiene algo especial. ¿Por qué me gusta esa palabra? Porque el ímpetu es esa fuerza que sale de adentro y a pesar de uno estar cansado, ir con todo y animarse o continuar a pesar del cansancio, a pesar de sea un cansancio externo, sea fatiga interna, sea lo que sea, es esa fuerza interna, el ímpetu. Fíjense que es utilizada hasta para cosas inanimadas. Cuando viene un huracán, un viento, dicen que viento impetuoso, porque viene con fuerza a pesar de que en sí no tiene fuerza. Entonces el ímpetu es necesario. El ímpetu, yo algo que admiro de mi padre, o sea, veo que hay por ejemplo, la llanta está un poco baja, se está saliendo medio que algo, no sé, ya está ahí. O sea, es como que tiene un sensor y ya lo veo arreglando. O sea, pero no es como un mierda que tengo que levantar. O sea, ya está ahí y lo tiene que hacer bien. O sea, al segundo. Y es algo admirable porque uno dice, lo voy a hacer en unos 10, 15 minutos, lo voy a hacer mañana, que tenga más tiempo. Y empieza a procrastinar. Y esa es la palabra que se está manifestando cada vez más en nuestra cultura, la cultura de la procrastinación. El dicho del flojo, no hagas hoy lo que puedes hacer mañana. Y entonces perdemos el ímpetu, perdemos el valor de cada día, perdemos el deseo de esforzarnos por lo que debemos esforzarnos. El sacrificio es otra virtud. Hoy en día, cada una de las personas busca el qué voy a ganar, en vez del qué estoy dispuesto a perder por los demás. La gente tiene miedo de perder. La gente tiene miedo de sacrificarse. ¿Cuándo fue? Hace un tiempo atrás. Lo deben haber visto ustedes, fue una noticia mundial. Una niña iba a ser atacada por un bulldog. No me acuerdo si era un bulldog, un pitbull. La cosa que era un perro bestia, era un casi lobo. Y dice que su hermano se mete y la defiende. El pobre niño le deshizo la cara. Pero uno dice, wow, no soy perro, pero wow. O sea, fue mucha la sorpresa en sí de ver cómo un niño entiende el valor del sacrificio por su hermano. Y hoy en día la gente tiene miedo de sacrificarse. Y es una cualidad muy de hombre, el sacrificio. Es una cualidad muy de mujer. La madre siempre se sacrifica por sus hijos. Pero el hombre tiene que ser dispuesto a dar hasta su propia vida. Y uno me dice, ¿y por qué asocias que porque es hombre, la cuidó y todo? Yo asocio porque la quería. Pero paralelamente me acordé de un suceso que sucedió creo que hace unos 2 años, que hubo una masacre en Las Vegas. Un camba empezó a disparar como loco y todos los hombres se empezaron a lanzar sobre las mujeres, a pesar de que no eran sus propias mujeres. O sea, las mujeres estaban en el piso y ellos se lanzaron sobre ellas. Y es una virtud, o sea, fue algo interesante ver que internamente nace algo para cuidar. Entiende de que la vida está para ser sacrificada. Y no digo tampoco sean unos mártires y mañana váyanse a hacer quejas a la plaza por cualquier cosa. Me refiero a que nosotros debemos reconocer que el amor, una de las mejores definiciones es el sacrificio, el estar dispuesto a darlo todo por las personas, por aquellos que uno ama. Y fíjense, me acuerdo, estaba viendo una película recién que era la de la independencia de Escocia, la de Mel Gibson, me olvidé que se llama la película, pero es la de William Wallace. Y en eso vi cómo el tipo decía que eran capaces de sacrificarse. Tiene una frase que la anoté: podrán quitarnos la vida, pero nunca nos van a quitar la libertad. Y fíjense, el tipo había perdido a su novia, el tipo estaba dispuesto en serio a morir, se iba solo al territorio de los ingleses. O sea, era como mate en medio. Y él estaba peleando por gente que no era de él.
Él estaba peleando, o sea, no era por su familia, era por su pueblo. Él estaba dispuesto y empecinado a pelear. Incluso cuando lo torturaron, le dijeron, pedí perdón al rey. Y lo que le grita es libertad. O sea, hasta el último segundo, él fue capaz de dar su vida por otro. Y quise utilizar este ejemplo solo para mencionarles un versículo. Jesús dice, no hay amor más grande que uno ponga la vida por los demás, por sus amigos. El amor se resume en sacrificio. Y el sacrificio como virtud, siempre dice el pastor Oli, fue sustituido como la autogratificación. Por eso es que la sociedad se está volviendo hedonista. Ama el placer, pero no ama a los demás. Repito, no hablo del sacrificio como algo genérico, como algo de sí o sí, sucede algo, vayan todos a sacrificar su vida. Me refiero desde cosas importantes como hasta cosas pequeñas que no dejan de ser importantes. El sacrificio del sudarla por los demás. El sacrificio de... Recién hablaba con unos amigos y lamentablemente en esta pandemia nos trajo problemas a todos. Vi que índices de depresión, por ejemplo, subieron y están arriba del 60-70%. O sea, es algo abrupto. La mayoría de las personas nos ha afectado fatalmente esta pandemia. Y la depresión se vino en algunos casos por temas laborales, otros por temas sentimentales. Hubieron cualquier cantidad de casos de separaciones, problemas amorosos. Y es entendible el estrés que uno ha tenido a lo largo de este año. Ya estamos un año de cuarentena, de que se empezó la cuarentena. A lo largo de este año, me acuerdo que justamente yo prediqué y a los 2 días, el martes creo que fue que se declaró cuarentena, o el lunes. Y fue un show, porque todos pensábamos va a durar 2-3 semanas máximo, un mes. Nadie esperó que tenga el impacto que tuvo. Todo el mundo preocupado, que no salías, que te vas a contagiar, y el estrés fue fatal. Entonces hay que reconocer de que todas las personas estuvieron con ansiedad, con estrés, tuvieron cualquier cantidad de problemas. Y entonces las consecuencias fueron fatales, muchos despidos, familias que han tenido problemas. Y repito, está bien estar mal. Lo importante es levantarse y buscar soluciones. La peor manera de enfrentar un problema es evadiéndolo, es minimizándolo. Para enfrentar algo hay que reconocer que está al frente. Y bueno, ¿por qué decía esto? En algunos de los casos que he visto problemas en la familia, yo le decía a los pelados, a los hombres, peleala, viejo, tenés que volver a ser romántico. Me dijo, no, es que está insoportable. No, peleala en serio. Y ahí me acordó un versículo, me dijo, pero está insoportable. ¿Y cuánto tiempo querés que la pelee? Yo le decía, el tiempo que sea necesario. Ni en la Biblia está eso, es un medio nuevo. Y le dije un pasaje que es uno de los pasajes más románticos y que es muy simple, que es el de Raquel y Jacob. El fiera trabajó 7 años a pesar de ser estafado. O sea, fíjense, el Canva lo estafaron y aún así trabajó 7 años más por esa mujer, por Raquel. A pesar de que su suegro le dio una hija que quizás no le gustaba. Pero el fiera continuó trabajando y le decía, trabajá, peleala. No esperes que las cosas sean fáciles. Nada en la vida es fácil. A pesar de que el Canva lo engañó, de que Labán lo engañó, lo explotó, le mintió, etcétera, etcétera, él continuó porque tenía claro de que el sacrificio tenía recompensa. El sacrificio es darlo todo por los demás. Y entonces, repito, tiene que ser esencial en nuestra vida. Y la última virtud que les quiero comentar es la paternidad. Yo soy padre todavía, pero a pesar de que muchos ya son padres, nosotros tenemos una función en la sociedad. Somos padres de cultura. Nosotros estamos dejando algo como cristianos. Y ahí entra el análisis. ¿Estamos dejando algo bueno? ¿Estamos simplemente gastando aire en esta sociedad? ¿O no estamos dejando nada? O mejor dicho, estamos dejando corrupción en la sociedad. ¿Qué es lo que estamos dejando?
estamos dejando que el linaje y que el hablar específicamente ahorita de Santa Cruz, de Bolivia, sea próspero, sea de bienestar, o peor, o cada vez lo estamos deshaciendo más? Nunca la vara continúa, nunca la línea continúa. O la mejoramos o la deshacemos, o la empeoramos. Entonces, un rasgo de la virilidad es la reproducción. Y no solo la reproducción física, sino también la reproducción espiritual, el linaje, el ser geniarcas en esta sociedad. Fíjense que lo que Jesús le dice a sus discípulos es: den descendencia, den discípulos. Y discípulos es necesario compartir las buenas nuevas, compartir la palabra, pero también es necesario, mejor dicho, no deja de ser importante que dejemos ejemplo. Muchas personas la única Biblia que van a leer es nuestras actitudes. ¿Ustedes tendrían vergüenza o más bien tendrían ese honor de ser Biblias para otros? Cuando digo vergüenza me refiero a: ¿estamos reflejando de verdad? ¿O nuestros actos reflejan todo lo contrario a lo que está escrito en la Biblia? ¿Estamos peleando por nuestros valores? ¿O más bien estamos simplemente acomodándonos a la situación? Eso no debe ser así. Nosotros tenemos que ser padres aquí. Es necesario cuidar a los hijos, es necesario valorarlos, amarlos, es necesario ser el ejemplo. Hay una canción, me olvidé del cantante, pero una canción cristiana que canta orando y le dice: yo quiero ser más como tú, Dios, porque Él quiere ser como yo, por su hijo. Y es fuerte ese mensaje, porque copian. Como le decía el del libro Machismo y Matriarcado, los hijos copian actitudes más que palabras. Si ustedes se venden, si ustedes se corrompen, si ustedes son infieles, si ustedes mienten, si ustedes todos los defectos roban, si ustedes, qué sé yo, desde la flojera, si nosotros, me incluyo, los que nos siguen van a hacer lo mismo, aunque le digamos no lo hagas, porque mentalmente papá lo hace. Y eso es grave, porque no estamos dando algo bueno. La cultura necesita padres. Me estaba leyendo el libro que habla de la paternidad de Dios guiada por el Espíritu Santo, es Romano. Entonces aquí dice que el Espíritu gime y clama: Abba, Padre. Y dice: los hijos del mundo aguardan la manifestación de los hijos de Dios. Estaba leyendo un poco de historia romana. ¿Por qué? Porque habla del espíritu de la adopción. Sucede que en ese periodo en Roma, las mujeres cuando daban a luz, lo que hacían, supongamos que esta es la casa, en la puerta de la casa lo dejaban al niño. Y el padre lo miraba y estaba en él aceptarlo o no. Ojo, uno dice, lo va a aceptar porque es su hijo. El índice de aceptación, no me acuerdo bien el porcentaje, pero no era más del 50%. O sea, la mayoría eran niños botados. Y lo miraba, y si el padre se entraba sin el niño, la madre, había como una especie, suena feo, una especie de basurero para niños, o lo dejaba a otra familia que sí quería tener. Cuando habla del espíritu de adopción en Romano, se refiere a que los mismos cristianos en esa época iban y los adoptaban. O sea, ellos tenían tanto amor que iban me olvidé el nombre, pero era un basurero para bebés, y ellos iban y los recogían, ellos los adoptaban. O sea, era algo muy interesante. Por eso es que dice, ustedes ya no son hijos ya no son hijos, ya no son esclavos, ustedes son hijos, fueron adoptados, y por eso el Espíritu en ustedes gime y clama, Abba, Padre. O sea, era interesante que adoptaban, que se hacían cargo los primeros cristianos de la cultura de los demás. Y nosotros debemos tener esa cualidad. Recién leí algo muy similar que me marcó harto. Lo anoté el nombre porque me iba a olvidar. Rob Kinney, estaba leyendo de él, y este hombre que les mencioné, a sus 14 años, él era el hijo mayor, creo que tenía unos 4 hermanos. A sus 14 años, su padre le dice, bueno, hice todo lo que tuve que hacer, nos vemos.
Y en vez incluso de irse, él los bota a él y a sus 4 hermanos. Él fue su padre, era un niño, era un adolescente y se volvió padre de sus hermanos. La carga fue tan grande después del abandono que cuando él veía a una persona, a un niño que era de la calle y cosas por el estilo, le nacía la carga de ayudarlo. ¿Qué él ha hecho después? Este hombre creó un canal de YouTube en el que se llama, por ejemplo, le voy a decir el nombre del canal es Dad, How Do I, que es papá, ¿cómo puedo? Hacer tal cosa. En ese canal, este hombre, Dad, How Do I, búsquenlo, o sea, tiene millones de seguidores. Les enseña a los niños desde rasurarse, me debería enseñar a mí, hasta diferentes cosas de hombre, cómo cambiar una llanta, o sea, cosas de la vida más que de hombre, porque no quiero decir, ay, el machista de la vida. Y enseña, y él dice, lo que yo no tuve y lo que mis hermanos no tuvieron, sé que otros no tienen. Y la carga que yo tengo es de que no pasen las mismas dificultades que yo tuve que aprender solo. Cuando yo lo vi ese canal, o sea, yo quedé asombrado, o sea, quedé opa a lo camba, porque un dolor que él tuvo permitió que él sea padre de multitudes de personas que lo ven y si lo buscan y se fijan en los comentarios, vean cómo de verdad sienten la paternidad en él, a pesar que probablemente no lo conozcan en su vida. Pequeños actos crean grandes sociedades y está en nosotros asumirlo. La mejor manera para asumir, mejor dicho, para definir virilidad es asumir. Entonces, repito, son cualidades que debemos tener tanto hombres como mujeres. Y si no hacemos algo, la sociedad va a ir en declive. Entonces, me gustaría que podamos hacer una pequeña oración, tanto los que estamos acá como aquellas personas que estén viendo este mensaje, para que en primer lugar Dios pueda examinar nuestros corazones y ver qué cosas están corrompidas, qué cosas tenemos que mejorar y qué cosas están bien que debemos aún perfeccionar más. Repito, nada se maneja en línea recta. O mejoramos algo o va en declive. Nada va a permanecer recto. Así que está en nosotros mejorar o dejar que todo se vaya al basurero, al bote. Queremos una cultura mejor. Y yo les aseguro ese es el mejor regalo que le pueden dejar a sus hijos. De nada sirve darles plata, de nada sirve enseñarle tantas cosas si es que no permitimos que con nuestras actitudes exista un legado. Si es que con nuestras actitudes no permitimos que se desarrolle la cultura, la sociedad, un ecosistema agradable para que el cristianismo sea cada vez, para que esté progresando. Entonces quisiera que podamos orar para que no sea simplemente palabras que quizás un poquito exhortativas, sino para que tengan la misión que Dios quiere. Si gustan, pueden hacer una pequeña oración. Papá, tú eres nuestra figura de paternidad. Tú eres nuestro modelo a seguir. Y cada pequeña actitud que tengamos en la vida, queremos hacerla como tú la harías. Hay un versículo que queremos que sea nuestro remanente, que queremos que sea nuestro foco diario. Jesús dice, yo todo lo que hago, lo hago porque lo veo al Padre hacer. Queremos ser tu copia, queremos ser tu reflejo aquí en la tierra, tu sombra, para que todo lo que hagamos reconozcamos que es porque tú lo haces. Si tenemos que pelear en la sociedad por nuestros valores, saber decir no, yo no hago esto,
tenemos que huir de la tentación como José. Que no la pensemos dos veces. Te pedimos que marques en nuestros corazones para que nuestra palabra sea algo intachable, sea algo lo más importante que lleguemos a tener. Para que no tengamos que prometer o ponerle 10,000 frases para que piensen que es verdad. Sino que la fidelidad, la integridad y la humildad se reflejen en un sí o un no, o en cualquier afirmación. Por favor, sella nuestros corazones para que sea esto efectivo. Queremos ser personas desinteresadas, que en vez de querer recibir algo, estar dispuesto a darlo todo. No queremos los beneficios ajenos, simplemente queremos la responsabilidad de amar, de pelear y de valorar, de ver las promesas eternas más aún allá de los detalles terrenales. Por favor, danos fuerza. Muchas veces hemos tenido actitudes de cansado, de debilitado, pero en las Escrituras está dicho: tú das fuerzas al cansado y van a levantar alas como de águila y no se van a cansar aunque corran y no se van a fatigar. Queremos ser personas llenas de ímpetu, que el esfuerzo lo puedan ver cuando hacemos algo, pequeño o grande, que le ponemos alma, corazón y vida, porque sabemos que va a traer un después. Y queremos igual pedirte algo totalmente no egoísta, algo totalmente para los demás. Queremos ser padres, buenos padres, los que ya son padres cada vez mejores, y aquellos que nos va a tocar pronto. Queremos estar a la altura del reflejo de nuestro Padre Celestial, pero aún también queremos ser padres en esta cultura que se está dañando. Pablo le dice a Tito: las mujeres mayores y los hombres mayores enseñen a los menores, cuiden a ellos. Te pedimos que aquellos que tienen experiencia para enseñar a nuevas familias, que sientan esa carga. Que no exista soledad en ninguna familia, que como cultura estemos totalmente interrelacionados para cuidarnos los unos a los otros. En el nombre de Jesús, danos discernimiento para que estos compromisos de virtudes que debemos reflejar no duren 1 mes ni 2 meses, sino que sean reflejos de nuestro actuar diario. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos transforme para que seamos tu reflejo aquí en la tierra. Manifestate, por favor. En el nombre de nuestro Señor, bendigo a cada una de las personas que están aquí presentes, para que seamos guerreros en esta lucha cultural, pero que la mejor arma sea la espada, que sea tu palabra, pero también las actitudes. En el nombre de Jesús, amén.